Hola, soy Daisy Navarro, la host de la segunda temporada de Monimentes Podcast, presentado por Banco Atlántida. Durante 4 episodios conoceremos sobre economía emocional, descubriendo el vínculo entre el dinero y los sentimientos, de la mano de los expertos que lideran esta conversación. Recuerda, las mejores decisiones financieras empiezan por tu mente. Monimentes, un podcast donde el dinero y la mente hacen las paces. Hola, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Monimentes Podcast. Me alegro que hayas hecho el recorrido junto a nosotros acerca de la economía emocional. Para concluirlo, vamos a aprender a cómo transformar la frustración de no tener dinero en el motor para alcanzar nuestras metas. Para hablar de esto, nos acompaña Rolando Aguirre. ¿Quién es él? Ahora te cuento. Rolando Aguirre es un influenciador eficaz con sólidas habilidades sociales y de presentación, que asesora a líderes de alta dirección sobre cómo acelerar exitosamente los cambios, prioridades clave y transformaciones culturales, a través de la planificación operativa estratégica. Su forma de comunicación atractiva le ha permitido formar alianzas con líderes senior y socios comerciales. Rolando, qué alegría tenerte por acá. Bienvenido a Monimentes Podcast. Muchas gracias, Daisy. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Definitivamente el tema, yo creo que algunos cuando lo escuchamos, como que se nos movió el piso, porque de repente pensar que evidentemente no tener dinero nos frustra. Ahora, ¿cómo va a ser que no tener dinero me va a motivar? ¿Va a ser un motor? Bueno, no sé si empezar con una frase, porque recientemente escuché a alguien que dijo, he escuchado personas que dicen que el dinero no da la felicidad, pero seguramente estas personas nunca fueron pobres. Entonces, yo me quedé pensando porque desde mi experiencia también en la filosofía, uno trabaja mucho sobre los temas del desapego. Y bueno, sí, te das cuenta que el dinero no es lo más importante, no es un fin, es un medio. Pero algo de razón tiene la frase, ¿eh? O sea, es un recurso que sin duda te ayuda a acercarte no solo a cumplir tus metas funcionales, sino también a conseguir la autorrealización. Claro. Es un medio y un recurso esencial para hacerlo, y al no tenerlo, pues se puede caer fácilmente en la frustración, sobre todo en un mundo cuyo paradigma gira mucho alrededor del consumo, y no lo digo solo desde un punto de vista moral, sino económico. Sí. Si tú ves, en realidad, el crecimiento digamos, el estancamiento de un país se mide mucho por qué tanto se está moviendo el consumo. Entonces, cuando el paradigma es eso y tú no tenés acceso al juego, puede venir una frustración naturalmente. Total, sí, es como que si estuviéramos jugando Monopoly, otros tienen más casas que otros, se me está acabando el dinero, entonces comienzo a frustrarme. Ahora, si yo ya estoy consciente que estoy frustrado, pero ¿será que también tiene que ver el tema de validar, de legitimizar mis emociones? Porque está bien sentirme mal, dicen por ahí, pero lo que no está bien es acomodarme en que estoy sintiéndome mal. Sí, bueno, sin duda, esto toca muchas aristas, y sé que en Monimentes hemos tenido también temáticas, por ejemplo, relacionadas a factores psicológicos. Sí. Y sin duda, y me imagino un psicólogo nos lo diría, a lo mejor Albert lo mencionó, el entender una problemática, entender una frustración y aceptar es un paso para salir adelante, pues, porque cuando no entendés lo que está pasando, cuando no conoces qué está pasando, es muy difícil poder encontrar una salida a lo que sea. Por lo tanto, es válido lo que tú mencionas. No se vale quedarse en la frustración. Pero para eso hay que entender que es natural. No hay que tenerle miedo a los procesos naturales de la vida. No hay que tenerle miedo a las emociones. Correcto. La frustración es una emoción, es natural, y el arte está en saber gestionarla. Quizás nos enseñan poco a eso, quizás nos forman poco en ese arte, pero es fundamental. Sí, de hecho, hemos aprendido en estos últimos episodios que no hay ni emociones positivas ni emociones negativas. Son emociones tal cuales. Y ahora que ya estamos como entrando en calor, vamos, si te parece bien, vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando del tema de frustraciones porque no tengo dinero, podríamos traer al escenario el caso que ocurrió de muchos salvadoreños
en cuarentena que probablemente perdieron su empleo. Yo tuve la oportunidad de escuchar muchos testimonios de familias en las que papá y mamá perdieron el empleo y en algunos, en los mejores casos, solo uno. ¿Qué es lo que pasó con esta gente? En un punto de quiebre como este, llamémoslo en este caso cuarentena, pandemia, en otros casos la muerte del familiar que era el proveedor en casa, en un punto de quiebre comenzamos a buscar oportunidades. Y yo creo que es ahí donde comenzamos a tratar que la frustración sea ese trampolín al motor. Entonces algunas personas decidieron emprender, generar sus propios ingresos, incluso si se podía, hasta dar empleo a otros. Sí, bueno, es tema sensible, ¿eh? Todavía es reciente y es muy bueno, muy acertado el ejemplo, pero probablemente a algunos les tocamos fibras, perdón la redundancia, todavía sensibles. Vamos por niveles, o sea, desde perder un empleo hasta perder un familiar, como tú mencionabas. Imagínate la gente que perdió familiares, era lidiar con el dolor a la par de la preocupación del tema económico, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda, el manejo de las emociones en ese momento de manera formada, la gente que había sido formada en esto, pues se le facilitó más y otros no. Pero te voy a decir algo. Yo siempre he creído que los salvadoreños, si vemos en positivo y vemos la vida como oportunidades, los salvadoreños somos privilegiados en algo. Porque en este país aprendes a ser resiliente. Aquí la resiliencia es parte de la ficha de nacimiento, sí, ¿verdad? O sea, vas a ser resiliente. Porque aquí pasa de todo. En todos los campos que te imagines, ¿verdad? Sociales, ambientales, el que querrás. Y te toca salir adelante. Y el salvadoreño, si algo tiene, es una capacidad de salir adelante impresionante. Creo que deberíamos ser un caso de estudio antropológico. La gente se fue superando y una palabra que se puso de moda fue la reinvención. La reinvención en todo. La reinvención familiar. Sí. La reinvención del uso de nuestros tiempos. Y así como el tiempo, la reinvención también en la generación de dinero. Uh-huh. El tiempo, igual que el dinero, son recursos. Y van a responder a reglas, si es que no leyes, muy similares. No nos avergonzamos tan fácilmente. Encontramos una manera y salimos adelante. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Uh-huh. Espero que se pueda en el programa poner ejemplos de otros emprendedores, pero es positivo. Dentro de las actividades que hacemos en mi oficina, hacemos eventos con empresas que tienen distintas dinámicas y antes de pandemia, bueno, todavía, pero desde antes de pandemia trabajábamos con el payaso Simón. No sé si conocen al payaso Simón, es un payaso local profesional, un payaso pro. Por eso dije que no sé si se podía hacer publicidad, pero yo le hago publicidad a Simón. Simón fue una de las personas que, imagínate tú los payasos en la pandemia. Sí, de hecho fue un rubro, un sector que se vio sumamente afectado, porque estamos hablando de eventos y eventos con niños muchas veces, entonces el contacto evidentemente es nulo. Uh-huh. Simón consiguió una moto y era repartidor, un tipo profesional, pero él no tuvo problema. Ahora Simón sigue siendo el payaso Simón, igual de profesional, seguramente mejor persona todavía de lo que ella era, porque alguien que se superó a sí mismo, que superó una circunstancia y pudo salir adelante a pesar de la adversidad que en ese momento enfrentaba. Esa es la historia de muchas personas que seguramente nos están viendo. Unos de una manera, otros de otra. Te contaba fuera de cámaras, en mi caso, yo tengo un negocio, una empresa pequeña, y no es que me quede sin empleo, es que me quedé sin negocio, sin clientes. O sea, 8 o 10 meses facturando cero. Es un tema que te enfrenta a tener que reinventarte. Lo hicimos y aquí estamos. Resiliencia creo que es el resumen de este segmento. Esa capacidad de poder plantearnos objetivos, poder prepararnos ante los desafíos que implican y mucho coraje. Ese valentía nos lo dieron de nacionalidad. Hay que preocuparnos de formarnos, de tener los conocimientos para poder estar preparados. Y entre el coraje y los conocimientos nos reinventamos y somos resilientes, vamos para adelante. De alguna manera como un machete, ¿verdad? Con el que podemos
abrirnos camino. Yo creo también que en medio de todo esto es importante ver un poco de luz y darnos cuenta que no estamos solos, porque cuando nos enfocamos en que no voy a poder sostener a mi familia, no tengo dinero para esto, para aquello, me siento solo, me encajono, pero yo creería que podríamos encontrar aliados, llámese amigos, familia, incluso instituciones bancarias. Sí. Bueno, ok. La frustración como emoción va a generar reacciones. La más natural, tú lo has dicho muy bien, es enconcharse, es la inacción. En la filosofía oriental, los orientales hablan de que hay 3 estados. La inacción en un extremo, la activitis en otro, y que lo que uno tiene que buscar es el punto de equilibrio. Los términos orientales sobran, pero, a ver, para que no digan que no lo sé. Ellos le llaman algo así, bueno, mal pronunciado seguro, pero le llaman tamas a la inacción, rayas o rajas a la activities, y la idea es buscar el sattva, que es el equilibrio. Y te plantean la vida como un juego de equilibrio. Este tipo de emociones que nos hacen sentir inseguros, porque, veamos, te frustras porque te sentís, la inseguridad es tanta que te paraliza. No voy a ser capaz de, no lo voy a lograr. Te hace entrar como una tortuga, ¿no? Te enconchás en la zona más protegida que puedas, en ti mismo. Te enconchás porque la inseguridad es demasiada, son demasiadas variables, abruman. Eso es peligroso, porque no surge ninguna posibilidad de aprovechar cualquier oportunidad si no haces nada. Si no haces nada. Una escritora, no recuerdo si... no recuerdo quién era, pero ella decía que le preguntan un día que cómo ella se inspiraba para escribir sus grandes novelas. Laura Allende creo que era. Y entonces ella dice que la inspiración es una cosa de musas. Las musas inspiradoras, las musas griegas, ¿verdad? Los espíritus de la inspiración. Pero que para que la musa te pueda inspirar, te tiene que encontrar trabajando. Que la musa no inspira si no estás trabajando. Me pareció interesante porque es lo mismo. Nos llenamos de inseguridad y la inseguridad genera inacción. Sí. Entonces, en la inacción, pero si no en la inacción no va a ocurrir nada. Algo hay que hacer. ¿Ves? No la activities a la loca, pero tengo que caminar. Sí. Claro. Y empezar a generar acciones. Te voy a contar algo que no me pasó a mí, pero le pasó a un amigo. Estaba buscando trabajo y había llegado a la frustración. Esto fue antes de pandemia. Había llegado al punto de frustración. Entonces ya estaba frustrado y no tenía trabajo. Y decía que estaba buscando, pero no estaba haciendo nada. Es como aquello que dicen que busco, pero sin querer encontrar. Exacto. Entonces, un día le dije, y le ayudé a renovarlo un poquito, imprimimos, y le dije, tenés que ir a dejar esos currículos. Pero necesito que me digas antes a qué lugares, en donde tú quisieras trabajar. Y él tenía un lugar en mente. Y entonces le dije, tenés que irlo a dejar, pero es que mira, ya fui, ya me aburrí. Es que, a ver, a lo mejor no te van a dar el trabajo del lugar al que vos llevas el currículum, pero vos no sabes si el día que tú llevas el currículum, en el bus en el que te subiste, te sentaste a la par de una señora que conoce a su primo que necesita alguien que haga lo que vos sabes hacer. Eso no va a pasar en tu cuarto. Eso va a pasar en ese bus. Claro. No importa el currículum. Importa todo lo que se genera alrededor. ¿Verdad? Entonces... el camino hacia llegar a aquello que deseamos. Dale, anda y llevarlos. Y en esos 3 lugares que es donde tú quisieras, trata de que te lo reciba quien tú querés. Aunque te tengas que sentar ahí todo el día. En long story short, finalmente él trabaja todavía, tiene años, en un lugar de los 3 que él quería trabajar. Funcionó la persistencia, la determinación. Ahí hay otras virtudes también. El ser
buena persona, el ser generoso. Por ejemplo, Sí. vas en el bus, Todo lo bueno pero que te vas haces te va a peleando replicar. con todos los que van alrededor. ¿Quién te va a hablar? Pero vas en el bus y sos generoso. Cedes tu asiento, sonreís, decís buenos días, buenas tardes. Es más fácil que te hablen. Entonces, virtudes, resiliencia, te van a sacar de la inacción. Y a lo mejor ir a dejar currículum es un poco la activitis, pero poco a poco vas a ir llegando al punto de equilibrio y vas a empezar a ver las oportunidades. Me gustaría que habláramos de eso. Total, Rolando, yo creo que se escucha muy bonito, pero hay que pensar en quien está ahí, en ese caparazón, en ese cuarto frustrado, que es válido, ya dijimos, sentirnos frustrados. Pero ¿qué pasa cuando ya me acomodé, ya estoy lamentándome, sintiendo incluso lástima de mí por la situación en la que estoy viviendo? Y por más que tenga estos aliados como amigos que ya platicamos y que me están diciendo, no, pero es que mira, tenés talento, puedes hacer esto, hacer lo otro, imprime currículums. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la fórmula que yo debería de tener o comenzar a practicar, verdad? Poco a poco, para poder comenzar a salir de ese caparazón, que yo creo que es algo que podría gustarles escuchar a todos los que nos están viendo y oyendo. Bueno, no te puedo mentir. O sea, en un caso extremo donde la persona ya está en esa situación, la ayuda debe ser profesional. Es decir, yo, por ejemplo, no soy psicólogo y no intentaría hacerlo con alguien a quien necesito ayudar, que está en una situación ya de frustración absoluta, ¿verdad? Sí. El tema de buscar un psicólogo es un tema tabú todavía, quizá entre nuestro medio, hoy menos, pero vengo de una generación donde era súper tabú. Pero es absurdo, es decir, si tenés, a ver, tú para mantener la salud bucal buscas tu odontólogo, visual o oftalmólogo. Quienes te pueden ayudar a atenderlo son los psicólogos. Los psicólogos, sí. ¿Verdad? Entonces, buscar un psicólogo, es que, a ver, el simple hecho, si estás en una situación ya extrema, el simple hecho de buscar a un psicólogo ya es acción. Claro. Ya es acción. De buscar ayuda. Ahora, si el caso no es tan extremo y uno quiere ayudar a una persona, me voy a poner más del punto de donde uno quiere ayudar, no es dar directrices para que las personas hagan, para que el que está frustrado haga, es hacerlo con él. Un acompañamiento, entonces. Y eso es un buen punto, porque a veces nos tomamos como el papel de papá o mamá, o del asesor. Ajá. Y decir, es que ¿por qué no haces? Es porque... Y entonces estamos saturando a esa persona que de por sí tiene la mente saturada, que mejor que acompañarlo, como el caso que nos ponían de tu amigo. Sí, o sea, y el consejo para el que está en la situación es, no sé si se acuerdan hay una, no sé si parábola, pero que alguien que se está ahogando en un lago y le pide a Dios que lo salve, entonces llega una lancha y le dice, no, Dios me va a salvar, ¿verdad? Y entonces pues se ahoga y cuando llega al cielo le reclama porque no lo salvó y era un hombre súper entregado y le dice, claro que te salvé, te mandé ayuda, pero no la aceptaste. Entonces, hay que poder pedir ayuda y no hay que apenarse de pedir ayuda. No somos débiles por pedir ayuda. Hay que poder pedir ayuda. Y cuando pidamos ayuda, hay que ser claros en la ayuda que necesitamos. Y lo digo con conocimiento de causa. En ese episodio de pandemia, recuerdo que yo tuve ayuda de un amigo que vive en Estados Unidos, pero es de mis mejores amigos, y yo tuve una llamada con él y le dije, estoy así, tengo miedo, estoy nervioso, o sea, estoy frustrado, tengo miedo, ¿verdad? Como dice, y necesito ayuda, y entonces él me ayudó. Él no estaba pasando la frustración que yo tenía y él me ayudó, estructuró muy bien lo que íbamos a hacer. En realidad, mi primer paso de la reinvención de mi negocio fue con ayuda de él. Pero levanté la mano. Claro. Y dije, necesito ayuda. Correcto. Me encanta. Con eso nos quedamos, creo yo. Hay que estar preparados para esas oportunidades, saberlas agarrar. Y algo clave que yo creo que a veces se nos olvida es qué es lo que quiero, ¿verdad? Y así poder buscarlo. Rolando, ahora vamos con la siguiente parte. Esta es la dinámica. Bien, hemos llegado al momento de la dinámica, el frasco de las emociones. Acá, Rolando, lo que tenés que hacer es sacar un papelito. Vas a encontrar en el papelito, los puedes revolver, una situación financiera y una emoción. Y lo que vamos a hacer es asociarlas. ¿Qué haríamos en una situación
como es. Solo uno. Solo uno. Listo. Y lo lees, por favor. Bien, dice. Situación. Te sientes abrumado o abrumada en tu trabajo actual y estás considerando cambiar de empleo y la emoción es estrés y descontento. Bueno, esta es una de mi cancha, de mi campo de trabajo, así que está bien adecuada. Sentirse abrumado o abrumada en el trabajo actual puede tener muchas causas, ¿verdad? Pero si ya llegaste al punto donde consideras cambiar y eso te está generando estrés y descontento, a ver, el estrés y el descontento puede venir por la situación que estás viviendo en el trabajo actual, Claro. que puede ser desde algo tan simple como no te sentís suficientemente recompensado económicamente, por ejemplo. O sea, es decir, en palabras más simples, no me pagan bien, no gano lo suficiente para el esfuerzo otra que hago. situación podría ser, no me llevo bien con mis compañeros. Por eso te decía, en un rango, desde no me pagan bien, puede ser hasta me siento maltratado. O sea, en eso mete de todo, ¿verdad? Y eso está haciendo que tengas estrés, que estés descontento. Eso es número uno. Si ya buscaste solucionar o crees que no hay manera de solucionarlo dentro del trabajo y estás considerando cambiarte, el considerar sin tomar acción es un generador de estrés, ¿verdad? Y va a incrementar el descontento no solo con tu situación, sino contigo mismo o contigo misma. ¿Por qué? Porque ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Empieza la frustración. ¿Qué es lo que recomiendo? Si has considerado cambiar, emprende las acciones necesarias, prepara un currículum. Ahora hay montones de ayudas en internet para hacer eso y si no, pues te asistes de alguien, pero prepara un currículum. Si sabes hacerlo sola, pues chévere, ¿verdad? Ahí se hace. Segundo, decide qué quieres. Para eso es importante poner sobre la mesa cuáles son tus competencias. Competencias estamos hablando de conocimientos, Sí. habilidades, que es capacidades de poner en práctica lo que conoces, y actitudes sobre la mesa. Con eso es tu portafolio, lo que puedes ofrecer. Y con base en eso, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué tipo de trabajo quiero conseguir? Cuando estés claro en eso, pasa a buscar oportunidades, porque, como lo dijimos, hay que estar preparado y hay que saber qué se quiere. Claro. El dar esos pasos va a calmarte. Aliviar un poco el estrés. ¿Sabes por qué? Porque el estrés mental surge de la mente, se vuelve físico. Es uno de esos procesos psicosomáticos. Se somatiza desde la psique, desde los pensamientos, la mente. Es mental, una buena parte. Entonces surge en la mente. Si tú aturdís tu mente y la sobrecargas cada vez más, el estrés va a ser mayor y el descontento va a ser mayor. Cuando tú tomas una acción, así sea poner en papel, en blanco y negro, lo que tienes y lo que quieres, liberas, descargas en ese papel. Ya tienes el inicio de un plan. Si además haces el currículum, si además lo mandas, si además empiezas a ir a alguna entrevista, el estrés va a empezar a bajar y vas a empezarte a sentir seguro. No suelto mi trabajo sin tener algo que me va a dar. Pregunta muy concreta. Pues la recomendación depende de muchas cosas. ¿Tienes ahorros? ¿No tienes ahorros? ¿Verdad? ¿Qué tan grave es la situación que estás viviendo? Depende de muchas cosas. Pero digamos, pongamos un caso. No tienes ahorros y la situación no es de maltrato, por ejemplo. Sí, no lo suelte. Comienza a dar los pasos para ir. No quiere decir que seas desleal. La ley incluso te exige tiempos para renunciar y todo eso. Pues Claro. cumples con todo lo que tienes que cumplir. También eso es importante. Lees la ley para saber cuáles son tus derechos y tus deberes. Te preparas. Y Te eso va a preparas. hacer disminuir el estrés. Pero en síntesis, la recomendación es acción. No solo pensamiento. Acción. Eso me parece fantástico. Gracias, Rolando. Esto fue El Frasco de las Emociones. Un placer conversar contigo. Qué bonito cerrar así la temporada. Y tenemos un reconocimiento para ti, un pequeño obsequio de parte de Banco Atlántida para que no se te olvide esta experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente ha sido un placer. Muchísimas gracias, Daisy. Gracias a toda la producción, a Banco Atlántida. Siempre es una
oportunidad y un honor poder compartir conocimiento útil para toda la gente que pues lo quiera recibir. Y puede ser que quienes nos ven y escuchan quieren seguir conectados contigo. ¿Cómo lo hacemos? Con mucho gusto. Yo soy parte de una empresa consultora que trabajamos en desarrollo de talento y estrategia y se llama Alabeo Consulting. Y lo pueden encontrar en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. En las redes sociales, Alabeo Consulting. Y en el correo electrónico es raguirre, mi nombre es Rolando Aguirre, la inicial raguirre@alabeoconsulting.com. Muchas gracias a todas las monimentes que siempre están pendientes de cada episodio. No se pongan tristes porque se vienen más temporadas. Este es el podcast donde el dinero y la mente hacen las paces.